Hola a todos. Buenas tardes. Ya que no los puedo ver, ok, podemos comenzar. Lamento mucho no estar ahí con ustedes en persona. Tenía intenciones de estarlo, pero sucedió algo que me lo impidió. Gracias a todos. Gracias por tenerme. Buenas tardes y buenos días para Rosita. Sé que es de día en Malasia. Yo soy Neha Mishrab y soy Global Lead de Migración y Tráfico Humano en el Centro de Solidaridad. Este centro es una organización para los derechos humanos que ayuda a los trabajadores a obtener lugares de trabajo seguros con salarios justos y acceso a la democracia y equidad en sus comunidades. Quiero agradecer a HIV para moderar este panel e introducirlos a este tema tan importante. Nosotros estamos enfocados en la remediación en nuestra conversación cubrirá el remedio de todos lados, de todos los puntos de vista. Tenemos corredores, 5 corredores importantes. Las prácticas inseguras comienzan cuando los trabajadores tienen que pagar estas cuotas inmensas y después siguen con los contratos y los dejan increíblemente vulnerables al tráfico humano y al trabajo forzado. Los indicadores nos han anunciado directa o indirectamente a un reclutamiento injusto. Son nuevos modelos de esclavitud moderna en las cadenas de suministro. Eso fue algo que mencionaba el reporte. Creo que todos estamos de acuerdo en el principio de pago de los reclutadores. Si estamos de acuerdo con esto, creo que podemos estar de acuerdo con lo siguiente. Este principio no significará nada a menos de que tengamos un sistema justo para el remedio de estas cuotas y otras varias violaciones a los derechos de los trabajadores a lo largo de toda la cadena de suministro. Hemos tenido consensos sobre el principio de los empleadores y nos estamos centrando en el proceso de remediación para estos trabajadores. Lo principal, para lograr esta meta, debemos asegurarnos de que estos trabajadores sean el centro de este proceso. Esto cubre a todas las partes involucradas. Los trabajadores no son las partes interesadas. Los trabajadores se encuentran de forma paralela con los empleadores. Y en forma de pago y remediación de pago, ellos deben tener sus agencias reconocidas, deben reconocer las voces de los trabajadores, de las agencias de los trabajadores migrantes, para que ellos puedan conseguir cuotas justas de estas violaciones. Ellos deben estar involucrados en los procesos de remediación y deben estar en el proceso de implementación. Creo que todos podemos estar de acuerdo en este principio. Dentro de este contexto, quiero presentarles a 3 panelistas el día de hoy para hablar sobre su experiencia de la remediación. Disculpen, no voy a leer toda su biografía, pero haré una breve introducción. Primero vamos a escuchar a Honest Julius Chams. Ana Suya es el director de el Centro Legal de Tráfico Humano. Ella liderea esta iniciativa de tráfico humano para la seguridad de los trabajadores. Ella trabaja en grupos de la sociedad civil y en otras partes interesadas para que se hagan responsables y tomen su responsabilidad para la prevención de la esclavitud de los trabajadores. Después vamos a escuchar a Rashid Reza. Lo siento, disculpen. Eso, él es el oficial en St. George Plantation. Él estuvo adelante de la sustentabilidad de este grupo en 2020. Él fue responsable de implementar
programas en el campo sobre la producción ética y responsable a través de las operaciones de la cadena de suministro global. También está involucrado con muchas partes interesadas y fue elegido como oficial en jefe en abril del 2022. Él tiene muchos años de experiencia y ha tenido muchos cargos relacionados con la responsabilidad corporativa, la estrategia, la administración de empleos, a través de todas las propiedades, telecomunicaciones, la industria automotriz, de petróleo y sectores públicos. Y vamos a escuchar finalmente de Magneska. Lo siento, discúlpenme. Rafneska. Ella es la coordinadora del programa de migración. Agnieszka es una especialista en derechos humanos con 25 años de experiencia progresiva. Lleva estrategias para la sociedad civil y para diversas organizaciones para apoyar la abogacía de los derechos humanos, el activismo y tiene una actividad participatoria en estrategias de desarrollo comunitario, impacto social y en facilitar las alianzas en el sectores cruzados para avanzar a la sociedad civil. Estoy muy emocionada de tener a estos panelistas el día de hoy. Creo que vamos a comenzar con Anesuya. Anesuya. Gracias. Espero que puedan escucharme. El progreso y los retos de las vetas de importación forzan a estas cadenas de suministro como parte de las actividades de tráfico humano. Nos esforzamos en cómo podemos tratar estos temas para mejorar las condiciones a través de toda la cadena de suministro. Y esto es en parte debido a que hay disegregación del artefacto de los Estados Unidos en 2020 y durante la administración de Obama-Biden pudimos ser capaces de ver cómo la producción y las aduanas podían tener vetar estos productos y actores de diferentes partes del mundo que estaban utilizando fuerzas de trabajo forzado a lo largo de todas las cadenas de suministro. Para darnos una idea, desde 2015, desde que se implementó esta sección, la producción ha emitido prohibiciones para diferentes compañías de ingresar al mercado de Estados Unidos, que incluyen tabaco, mariscos y que incluyen muchos otros productos que han mencionado los otros panelistas, artículos en particular provenientes de diversos países. Aunque las prohibiciones de importación están funcionando, lo que realmente todos queremos ver es cómo el trabajo forzado sigue en este proceso. Nosotros queremos observar el por qué todos estamos en este espacio, porque el centro del tráfico humano ha sido una guía para otras organizaciones para ponerse en contacto con las aduanas y para poder observar si estos procesos están sucediendo en las demás cadenas. Estamos utilizando estas leyes para traducirlas en diversos idiomas para que todos puedan estar coordinados. Las aduanas de Estados Unidos pudieron detener 466 millones de dólares en mercancías que eran producto de este trabajo forzado. Cuando se comenzó esto, solamente habían 6 embarques detectados, pero hemos visto un incremento impresionante. CBP y las aduanas han estado involucrados cada vez más en este tema. Y mientras más compañías han sido el objetivo de estas campañas de regulación y que existe más protección,
y que la sociedad también está más consciente. Los trabajadores que nosotros queremos o deseamos que sean los beneficiarios de esta ley han visto una mejora en la parte trasera de este trabajo forzado. Nosotros podemos pedir a las aduanas que sean removidos de estas cadenas y que permitan estos ingresos, pero para que esto suceda, tienen que remediar todo el daño causado a los trabajadores. Las aduanas de Estados Unidos y protecciones han estado evaluando y categorizando todas estas detecciones de trabajo forzado. Y estos indicadores han tenido que ser remediados. Recientemente, creo que en los últimos 6 meses, las aduanas y la protección fronteriza han removido algunas entidades como resultado de la evidencia que han presentado para revertir este trabajo forzado. Hay muchos exportadores tal vez en la habitación que podrían hablar sobre lo que está sucediendo en Malasia, pero para darles una idea del retorno que ha sucedido en la industria de Malasia, en una noticia de CBP, la agencia mencionaba que sus esfuerzos habían resultado en mejorar la vida y el trabajo de miles de trabajadores que fueron utilizados para atrapar a los trabajadores. También ha habido un efecto que ha permitido que estas industrias y ciertas compañías hemos visto a otros jugadores en esta industria que también han tomado ciertos pasos para hacer notar que ellos no forman parte de estas cadenas de trabajo, pero estos 50 millones son significativos porque ha sucedido gracias al enforzamiento de la ley de Estados Unidos. Esto es parte de una coalición de agencias. Veo algunos miembros aquí. Y nosotros juntos trabajamos y hacemos abogacía para que haya un enforzamiento de la ley un poquito más robusto para poder aumentar su impacto. En 2020 escribimos una carta a Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos. Hicimos recomendaciones sobre cómo podía hacerse una reducción del trabajo forzado de una mejor forma. Y hablamos mucho en el reembolso de estas cuotas de reclutamiento. Y esto fue en contra de muchas industrias en Malasia. Y nos dimos cuenta de que estas negociaciones no estaban funcionando y nos preocupó que los nombres quizás no eran reales, que tal vez este ejercicio se veía en una forma muy pequeña y que en realidad no observara el contexto general y que realmente los trabajadores no tuvieran el remedio necesario. El primero podemos hablar de que nosotros pedimos a la agencia que pensara sobre las cuotas de reclutamiento en un contexto más amplio y le pedimos que también considerara si ellos podían solicitar o requerir a la compañía que estaba en violación que pagara los daños también con las cuotas de reclutamiento para cubrir todos los costos que van en torno del reclutamiento cuando los trabajadores aplicaban para estos trabajadores, para estos trabajos. Estas tasas de reclutamiento fluían dependiendo de la nacionalidad, dependiendo del país de origen y de otros factores. Esa fue una de nuestras recomendaciones, viendo algunas de las provisiones de la ley de Estados Unidos. Y otra recomendación fue que nosotros solicitamos a la agencia que observara la fecha en la que habían sucedido estos hechos, porque si podían haber sucedido en el pasado, entonces no debían, ellos debían observar desde el momento principal en el que las agencias estaban contratando a los trabajadores de forma irregular. Y también estábamos observando que la agencia se asegurara de que los pagos fueran
reales y que no fueran como pagos fortuitos. Muchos de estos temas, especialmente sobre el tráfico humano y todos estos temas, no han obtenido la remediación necesaria. Sé que esto va a ser una discusión un poquito más adelante, pero quiero decir que las cuotas de reclutamiento, en nuestra perspectiva, es una de las formas más graves de explotación en estas cadenas de suministro, porque abre la puerta a que sucedan otro tipo de actividades fraudulentas y no debe de ser visto de forma simplificada, sino que se tiene que ver de una forma más amplia y debe haber compensación, reembolso y que debe haber reembolso también por el trabajo, regulación del estado de los trabajadores, de su estatus de inmigrantes. Los trabajadores y los representantes y las uniones deben estar involucradas en estos procesos, desde la implementación y el diseño de estos factores de remediación de daños. Y con esto quisiera ceder la palabra a Ania. Muchas gracias, me gusta cuando observan su tiempo. Teníamos un plan, estamos muy bien. Me da gusto escucharte. Creo que todos debemos recibir un gran gracias porque creo que son 3 de la mañana en donde estás en Kuala Lumpur, en Malasia, creo que es muy temprano. Rashid, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Gracias, Mina. Gracias por invitarnos a compartir alguna de nuestra experiencia en torno a el reclutamiento ético y también nuestra experiencia, la experiencia que hemos tenido en los últimos años para implementar el retorno de las cuotas de reclutamiento. Son unos de los retos que hemos tenido, el implementar algunas de estas cosas. Hay algunos puntos que quisiera observar en esta sesión. El primero es esencialmente eh, un vistazo de nosotros mismos para darle un poco de contexto de dónde vengo y hablaré un poco acerca del proceso que hicimos para el reembolso de las cuotas de reclutamiento para trabajadores existentes y también algunos de nuestros ex trabajadores también y hablar un poco acerca de algunas de las mejoras que hemos tenido en estos procesos. Para comenzar, les quiero dar un vistazo y el contexto de nuestra fundación. Nosotros somos una compañía de palma, de aceite de palma. Trabajamos con aceite de palma. La mayor parte de nuestras operaciones son operaciones directas. Y si observamos las operaciones de Malasia, básicamente es el centro del el trabajo forzado, tiene unas altas tasas. Tenemos más de 20,000 brokers en Malasia y 80% de los trabajadores son trabajadores migrantes que vienen de muchas nacionalidades. Así que tenemos muchos trabajadores migrantes que están trabajando con nosotros en una base anual. Son probablemente miles de trabajadores que vienen de diferentes corredores en todo el mundo. Nosotros ya teníamos eh, una política de 0 cuotas de reclutamiento, pero lo que descubrimos cuando hicimos una evaluación acerca de nuestras operaciones en Malasia y los trabajadores individuales hace varios años, nos dimos cuenta de que aún con nuestra política de 0 cuota, nos encontramos con que nuestros trabajadores aún estaban teniendo que pagar. Muchos trabajadores pagaban por cuotas para poder venir a trabajar con nosotros. Nosotros decidimos, cuando descubrimos esto, hicimos un compromiso público para reembolsar los costos de reclutamiento que habían pagado los trabajadores y ex trabajadores.
y comenzamos a enfocarnos en nuestros esfuerzos para reembolsarles todas las cuotas y costos necesarios a los trabajadores. Lo que esto significaba era un alto número. ¿Cuánto era lo que teníamos que reembolsar a los trabajadores? Así que utilizamos unas partes externas para poder apoyarnos con esto, para poder entrevistar a una gran cantidad de trabajadores para tratar de comprender cuál era la causa por la cual ellos habían emitido pagos para su reclutamiento. Y lo que sucedió es que descubrimos un número basado en estas entrevistas de cuál era el costo en base a sus nacionalidades y agregamos intereses, gastos operacionales a este número y terminamos con un número final. Una vez que obtuvimos este número final para cada nacionalidad y el rango de tasas, dependiendo del país de origen, nos tomó un proceso muy largo de comunicación con los trabajadores para explicarles a ellos mismos en principio de qué se trataba el pago que les estábamos haciendo y por qué estaban recibiendo este pago y la cantidad eh, que iba relacionada con lo que ellos habían pagado. Hubo un proceso de comunicación a gran escala para tratar de explicarles la razón detrás de esto. Y lo que también hicimos fue que abrimos nuestros mecanismos para ellos, para que ellos pudieran hablarnos y comunicarnos lo que sucedía en caso de que tuvieran que enfrentarse a una situación similar. Y transferimos esta cantidad de dinero a sus eh, eh, cuentas bancarias. Algunas compañías decidieron pagar poco a poco, pero nosotros hicimos un solo pago y después solicitamos a un tercero que entrara en juego para asegurarse de que estos pagos habían sido realizados para cada una de las cuentas individuales de los trabajadores. Esto es lo que nosotros implementamos en ese punto. Todos nuestros trabajadores ya habían sido reembolsados por lo que habían pagado. Pero el reto se volvió mayor una vez que estaban todos dispersos en diversos países de su punto de origen. Y lo primero que hicimos fue organizar un fondo en el que la cantidad de los trabajadores que no habíamos podido localizar estaba en este fondo y este fondo era intocable. Y este fondo tuvo un comité con representantes de el cual esencialmente tendría que supervisar el proceso de reembolso para cada uno de los trabajadores y los miembros del comité están involucrados en un consejo externo y también varios miembros del equipo que observaban que todo esto se llevara a cabo durante este proceso de reembolso de forma adecuada. Y después lo que hicimos también es que contratamos a consejeros legales en cada uno de los países de origen para que nos representaran. Y una vez que hicimos esto, hicimos otra ronda gigantesca de comunicación y de marketing para poder alcanzar a los trabajadores que habían estado involucrados en este proceso, tratar de localizarlos y contactarlos para poder reembolsarlos. Ubicábamos a un trabajador y después ellos contactaban al consejero legal y se involucraban en el proceso para obtener los documentos necesarios, para confirmar que eran ellos y entonces nosotros podíamos llevar a cabo el proceso una vez que era validada la autenticidad de su identidad. Los fondos eran canalizados y transferidos hacia sus cuentas de banco.
Un minuto, te resta un minuto nada más. Sí, claro, creo que ah, el reto que nosotros tuvimos con respecto a esto fue esencialmente el tratar de alcanzar la mayor cantidad de trabajadores posibles y asegurarnos de que ellos habían sido en realidad nuestros trabajadores y que contaran con los representantes necesarios que en realidad estuvieran trabajando a favor de los trabajadores y esencialmente en torno a nuestro proceso ético de reclutamiento, en el que previamente ya habíamos tenido una visión de nuestro proceso ético y basado en la experiencia que habíamos sufrido, eh, intentamos mejorar este proceso de la mejor manera posible eh, para observar cómo podemos tener un proceso ético mejorado para minimizar el riesgo de los trabajadores de que ellos pagaran cualquier tipo de cuota de reclutamiento una vez que eran seleccionados para ser contratados. Y puedo continuar mucho tiempo, pero aquí es como muchos trabajadores realmente pueden ayudar a prácticamente estar en conformidad con nuestras políticas. Sé que tengo una advertencia del tiempo. Nos dejaste un punto muy importante y creo que podamos abordarlo en preguntas y respuestas. Nesta, sé que no puedes verme, así que no puedo darte advertencias, pero te interrumpiré cuando sea necesario. Adelante, gracias. Interrúmpeme, no importa, yo podré parar. Preparé algunas notas el día de ayer para esta conferencia. Y cuando el evento comenzó, empecé a tachar todas mis notas y a escribir nuevas ideas porque me di cuenta que lo que yo iba a decir ya había sido dicho por otras personas, pero después pensé, esto es increíble porque esto únicamente muestra que todos tenemos una visión común del cambio que necesita suceder y que estamos buscando por la mejor manera de lograr esta transformación y este cambio. Y espero poder contribuir a esta conversación desde una perspectiva de dar fondos y filantropía. Nosotros sí trabajamos directamente con ofreciendo estas subvenciones y quiero ofrecer algunas de las experiencias de algunas de las personas que nosotros hemos apoyado en México y quiero tener esta oportunidad para enviar un mensaje a otras personas que dan fondos en este foro. Quiero invitarlos a que inviertan en la agenda de derechos laborales, sobre todo en Latinoamérica. Fundación Avina es una organización global que está en el sur, que trabaja en colaboraciones para el cambio sistémico. Nosotros trabajamos como conexiones, pero también como inversionistas para proporcionar fondos para iniciativas, principalmente en Latinoamérica. Nosotros actualmente estamos liderando un proyecto apoyado por la Fundación Walmart para una organización de derechos civiles que quiere ayudar a contribuir a un sistema de migración un poco más justa en la agricultura. Quiero compartir con ustedes nuestra experiencia. La colaboración es muy complicada, es muy difícil, toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero también es algo necesario y es urgente. Y quisiera decir esto porque puedo ver el potencial en esta habitación y cada vez que nos damos la mano, sabemos que debemos colaborar más entre nosotros y ser más proactivos en nuestras colaboraciones. Así que basada en la información de otras partes, es claro que los trabajadores mexicanos tienen grandes obstáculos para poder accesar al reembolso de pagos de tasas. Y no hemos escuchado nosotros de un solo caso de reembolso que haya sido enunciado de manera proactiva por un empleador. Y esto debe suceder a través de un proceso muy complejo
La experiencia de nuestros aliados muestra que la compañía intenta normalmente evadir el reembolso y el contexto general hace más difícil que el trabajador pueda acceder a este pago. Todo esto sucede mucho antes de que el trabajador tenga acceso a siquiera considerar tener un reembolso. Esto no sucede, el reembolso no sucede sin el apoyo y el compromiso de la sociedad civil y de las organizaciones y sindicatos y abogados que apoyan a los trabajadores y que están involucrados en un proceso que a veces es muy largo y muy caro. El proyecto ha unificado a un grupo muy diverso de organizaciones que tienen una visión en común sobre la transformación que debe suceder. El Centro de los Derechos del Migrante en Trachinola apoya a los trabajadores en su comunidad de origen, cierto, también ayuda en promover el proceso de reclutamiento responsable en México y en Estados Unidos, solo por mencionar algunos de ellos. Y a través del trabajo de estas organizaciones, nosotros sabemos que tenemos un poder impresionante entre los trabajadores mexicanos en la agricultura y los intermediarios y los empleadores. Han habido mejoras, pero ha sucedido gracias al esfuerzo y a la presión de los trabajadores y las organizaciones que los apoyan. Adicionalmente, muchas CSOs no tienen la capacidad de poder lidiar con todos los casos. Rachel y Joe ya mencionaron esta mañana el número de trabajadores que aumenta cada año. Y para que estos reembolsos puedan ser sostenibles, debe ser vital que los empleadores, los compradores, los gobiernos y los reguladores trabajen juntos para asegurarse que esta opción exista en los sistemas de reclutamiento responsable. Nosotros creemos en el poder colectivo e individual. Nosotros apoyaremos los esfuerzos de la sociedad civil y de las organizaciones acompañando a los trabajadores migrantes y observaremos su necesidad en invertir para educar a los trabajadores migrantes, pero también en educar e informar a los empleadores para promover la perspectiva de debida diligencia relacionada con los derechos humanos y que puedan tener las responsabilidades sobre sus hechos y sus prácticas. Esto no puede suceder sin la participación de los trabajadores y debemos asegurar que la participación de los trabajadores suceda. Esto es un reto, pero es necesario y es urgente. Fue muy emocionante ver a Maritza Pérez Obando esta mañana y a Gerardo Reyes participando en este evento. Y necesitamos seguir apoyando su participación y escuchar sus experiencias. Yo conté ayer por lo menos 7 personas que estaban trabajando juntas en diferentes países, asegurándose de que Maritza pudiera participar virtualmente el día de hoy. Así que lleva mucho esfuerzo que esto pueda suceder y necesitamos seguir haciéndolo. Te queda 1 minuto, por favor. Gracias, sí. Los trabajadores, en lugar de ser recibidores pacientes o pasivos de estos reembolsos, deben estar involucrados en todas las etapas de estos reembolsos, incluyendo la investigación, los cálculos, la verificación, etcétera. Ellos deben ser parte de todas las soluciones, de todos los problemas. El poder tener el empoderamiento y la confianza y una participación efectiva es algo clave. Y para terminar con el proyecto, estamos nosotros apoyando a las compañías para las debidas diligencias de derechos humanos con ellos, con los principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Hemos comenzado una comunidad de prácticas para la debida diligencia de los derechos humanos en México. Comenzó el año pasado y esperamos seguir fortaleciendo este ecosistema de partes interesadas en México y seguir promoviendo la colaboración en este grupo y la colaboración con un propósito. Y este es el promover un diálogo efectivo e inclusivo
si es que deseamos obtener cualquier tipo de éxito en la transformación que estamos buscando. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Tengo muchas preguntas, pero en esta situación de tener un diálogo, yo quiero preguntar, Bonnie, en la habitación, si puede, eh, por favor, decirnos las 3 primeras preguntas de la audiencia que hayan surgido. Bonnie, tal vez podemos escuchar tres preguntas por vez. No quiero. Ok, tenemos muchas preguntas muy buenas. Creo que ya que tenemos un poco de tiempo, tal vez será más fácil ir de 2 en 2, porque se relaciona. La primera pregunta es en base a, bien, tenemos a un participante que pregunta si hay escenarios en los que Estados Unidos y este veto de Estados Unidos no conduzca a la remediación y al reembolso. Eh, Queremos saber si esto ayuda realmente a implementar estos reembolsos. ¿Qué es lo que se puede hacer mejor? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es relacionada a que los trabajadores estén involucrados en todo el proceso de remediación. ¿Hay acaso ejemplos concretos en los que ellos estén involucrados en todos los procesos de estos reembolsos? Y la siguiente pregunta, ¿puedo hacerlo ahora o después? Ok, ahora. Muy bien, es sobre la pasada sesión, eh, que es sobre cuál es su impresión de que el reembolso a gran escala es raro en el tema de estas órdenes de liberación, o cómo podemos impulsar estos reembolsos a una escala mayor, ya que esto sigue siendo extraño. Y esto también incluye otra parte que es también de nuestra sesión de reclutamiento responsable. ¿Creen que todos deben formar parte en tener cargo sobre estos reembolsos en lugar de solamente dejarlo en manos de los proveedores? ¿Cómo es que esto puede ser visto? Bonnie, creo que me dijeron que te llamabas Bonnie. Ok, creo que fueron varias preguntas ahí relacionadas con las leyes en Estados Unidos. Sé que también esto nos recuerda que hemos estado involucrados en otros modelos de debida diligencia y otros mecanismos como esta ley en Estados Unidos que se relaciona con el control de las aduanas. Y creo que, Rashid, de tu ejemplo específico, cómo lidiabas con las cosas que surgían con respecto a los trabajadores, específicamente en el rol de las compañías. Creo que escuchaste las preguntas. ¿Por qué no podemos escuchar las respuestas? Ok, yo creo que podría comenzar con la primera pregunta. Si también se puede involucrar a todas las partes en el reembolso. En el caso de los propósitos de nuestra discusión el día de hoy, eh, si somos específicos en relación a la remediación que es provista a los trabajadores que están en el campo y que verifican su situación son parte del diseño de la remediación, del proceso de remediación de trabajo forzado. Esto es algo que olvidé mencionar. Este proceso no es no observa las leyes dentro de Estados Unidos. Sé que estos esfuerzos por nuestros aliados en el Reino Unido y en Europa para poner estas vetas en las importaciones, sé que es algo que debemos tener en mente, que en Estados Unidos la sección por sí misma no prescribe cómo se debe llevar a cabo la remediación
de estos daños. Esto ha evolucionado a lo largo de los años, hemos visto buenos progresos y ha habido entendimiento de aduanas y de protección fronteriza, pero producto por producto y sector por sector ha sido parte de nuestro impulso constante, pero no es posible verlo como un solo mecanismo. No hay solamente una solución. No podemos confiar en que haya solamente las compañías hagan promesas que lleguen y tengan planes para implementaciones futuras. CBP en los últimos años ha solicitado pruebas sobre las cuotas de reclutamiento, pruebas sobre los reembolsos, y creo que esto ha hecho un poco de progreso. Creo que había otra pregunta sobre si estos pagos son raros a gran escala. Sí, ha estado sucediendo como 50 millones al menos en eh, pagos han sido reembolsados a los trabajadores a través de este proceso. Creo que podríamos escalarlo a partir de ahí. Y no sé si me perdí de alguna pregunta, pero quizá, Nija, tal vez quieras tomar la palabra. Eh, no sé por qué estoy escuchando mi eco, estoy escuchando un eco, no sé si los demás lo escuchan. Ok, lo siento mucho. Sí, lo lamento, perdón. Continúa. Ok, creo que sobre la pregunta de las responsabilidades de los actores a través de la cadena de suministro, es una área en la que nosotros realmente estamos observando porque la implementación de estas intervenciones que hemos puesto en función con cosas como, creo que el proceso de reclutamiento, el proceso de reembolso, de remediación, todas estas intervenciones han sido financiadas por nosotros, pero no todas las compañías son capaces de invertir esta suma como la nuestra. Y lo que yo quería mencionar es que debemos enfocarnos en tener un cambio jurisdiccional mayor. Necesitamos que todos los actores en la cadena de suministro estén involucrados porque hay responsabilidades conjuntas que van desde el fondo hasta la parte superior de la cadena. Y nuestras expectativas es que estos procesos de remediación en los costos de reclutamiento funcionen. Creo que hemos estado aliándonos con uno de nuestros clientes que está invirtiendo para tener mecanismos que estén adjuntos a nuestra cadena de suministro para asegurarnos de que estemos invirtiendo en remediar los costos de las cuotas del trabajo forzado. Estas colaboraciones deben estar sucediendo en coinversión a lo largo de toda la cadena y mejorar de esta forma los derechos de los trabajadores. Puedo detenerme ahora y cederles la palabra de nuevo. Quería decir antes de que hubiera este eco, es que una de las cosas, sí, el eco se escucha. Tal vez, Rashid, creo que tal vez si muteas tu micrófono, gracias, ok. Iba a decir, todavía lo escucho. En fin, rápidamente quisiera decir eh, que eh, una de las preguntas habla de asegurarnos de que haya algún tipo de fondo de remediación para los trabajadores. Si es que los empleadores pueden utilizar estos fondos, si es que no han encontrado a los trabajadores o si es que las compañías no pueden reembolsar estas cuotas de reclutamiento, tal vez sí podamos hacer que desarrollen los fondos necesarios para tener ahí las cuotas y reembolsarlas cuando sea necesario.
Ok, voy a intervenir por un segundo. Estaba hablando acerca de cómo algunos de nosotros en coalición podemos conceptualizar el hecho de que exista un fondo de emergencia de los trabajadores y esperamos que esto pudiera ser financiado con todas las penalizaciones que el gobierno pueda poner a todas estas empresas que estaban involucradas en el trabajo forzado. Estas penalizaciones que pueden ser obtenidas de estas empresas no son penalizaciones tan grandes, pero en realidad no hemos visto nada que pueda, eso va directamente al Departamento del Tesoro, pero nos emociona la idea de que esto pueda canalizarse a un fondo de emergencia de trabajadores. Esto es uno de los retos que podrían resolverse de forma inmediata. Creo que eso es lo que Nia trataba de decir. Gracias de nuevo. Muy bien. Sobre la pregunta acerca de ejemplos concretos, estaba haciendo trampa y le preguntaba a Rachel si ella podía proporcionar algunos ejemplos concretos sobre casos de trabajadores que participaran durante todo el proceso. Y sí, hemos visto a trabajadores que reciben reembolsos a través de organización colectiva para presionar al empleador. Rachel me decía vía WhatsApp que cuando ellos se organizaron, se acercaron al empleador y solicitaron el reembolso, eh, pero ahí es cuando ellos no obtienen este reembolso, ellos piden ayuda y usualmente van al Centro de los Derechos del Migrante o a cierto, por ejemplo, tal vez esa organización ha tenido algunos casos. Así que le preguntaría a Rachel si pudiera compartir un ejemplo concreto con los demás. Sí, generalmente en nuestra experiencia, tal vez con el micrófono porque no se escucha. Eh, si alguien está cerca del Zoom, no podemos escuchar, Rashid y yo no podemos escuchar. Eh, ah, Así que solamente te estamos escuchando a ti, lo siento. Decían que si hay un micrófono que pudiera escucharse, ok, lo encenderé, tal vez así me escuchen, lo siento. Ok, en términos de la pregunta, honestamente es sorprendente para mí porque jamás hemos visto que los empleadores voluntariamente reembolsen a los trabajadores. Hemos hablado con cientos y cientos y cientos de trabajadores cada año y siempre es a través de que los trabajadores se organicen y presionen a los empleadores. Y cuando esto no funciona, entonces buscan acciones legales, ponen quejas o demandas o denuncias legales, formales, pero esa es la forma en la que ellos se aseguran de que sean reembolsados. Esencialmente es lo que hemos visto, así que puedo decirte uno, pero es este, y siento que tal vez sería. Alira, una miembro de nuestra comunidad, fue reclutada para trabajar en los Estados Unidos. Ella tuvo que pagar, su pasaporte fue confiscado, en México tuvo que pagar una cuota, sabía que las cosas no estaban bien, había ido a entrenamientos, se organizó con sus colegas y su pasaporte fue devuelto, su cuota fue negada y recurrió a nosotros para darle el apoyo necesario para poder negociar con el empleador e involucramos al abogado y todo este proceso eh, a través del abogado. Pero lo que estoy diciendo es que los empleadores normalmente no reembolsan voluntariamente estas cuotas. Toma mucho trabajo por parte de los trabajadores para que puedan ser reembolsados el dinero que les deben. Espero que esto responda. Quiero terminar este panel con esta imagen.
toma muchísimo esfuerzo, muchas personas involucradas atrás de los trabajadores para que puedan obtener estos reembolsos. Con frecuencia pensamos en el trabajador y en el empleador, ellos hablando y que de forma milagrosa el trabajador obtenga el reembolso, pero en realidad no sucede así. Hay muchos esfuerzos detrás de cada trabajador. El trabajo y los esfuerzos de todas las organizaciones civiles, las sociedades, las leyes, los abogados, involucran muchos esfuerzos para obtener esto. Gracias, Rachel. Lo lamento mucho, pero alguien en la habitación puede, si estaban hablando de IGC en la habitación, por favor, no podemos escuchar, no podemos escucharnos entre nosotros. Estamos teniendo algunos problemas, pero creo que no podemos cambiar esto. Ok, les pido disculpas a los que están en la habitación, pero si hay más preguntas, me gustaría escucharlas. Si hay otra pregunta. La pregunta es simplemente ¿cuántas veces debe pagar una compañía antes de que el mensaje llegue a casa? Significando que no deben cobrar a los trabajadores por estas cuotas de reclutamiento. ¿Hay otra pregunta que quisieras abordar de una vez? Sí, podría. Es preocupada por el tiempo, porque tenemos que... Estamos teniendo un poco de problemas. Ok, dos preguntas más. ¿Cómo deben combinarse las sanciones con la aplicación de la ley? Hay algunas recomendaciones que se pueden discutir. Hubieron algunas recomendaciones en la apertura sobre... ¿los puedes repetir? Sí, gracias. La primera pregunta para... lamento ponerte en el spot, pero una de las razones por las cuales nos hemos enfocado tanto en el Terrafact es por lo rápido que puede afectar a las corporaciones, favorecer estos procesos en países con las que hay una petición, por ejemplo, en la que trabajamos con trabajos marinos en Tailandia. Eran semanas y semanas, pero una vez que todos estos cambios políticos sucedieron debido al sistema de políticas, obviamente requirió mucho trabajo, pero solo para darnos una idea de la importancia de implementar estos vetos como una ventaja para favorecer estos cambios. Es algo lo que hemos trabajado por muchos años en diversos países. La amenaza de imponerles un veto hace cambio en las compañías y son más proactivas. También trabajamos en la litigación, pero la implementación de las leyes han sido lentas y todos los años realmente hay muchísimos casos alrededor de todo el mundo, inmenso, de trabajos forzados. Pero habiendo dicho esto, no queremos ver que este mecanismo de veto sea un hecho aislado, es complementario a muchos otros mecanismos. Por ejemplo, cuando hubo un barco que fue sancionado y poco después también hubieron muchas sanciones implementadas a los propietarios de este barco. Estos dos mecanismos funcionaron juntos. Hubo intercambio de información entre el Departamento del Tesoro y la Agencia de Aduanas. El Departamento de Comercio también puede imponer y puede tener una lista de compañías y personas para prevenirlas de exportar tecnología hacia esas entidades, que es lo que nosotros mencionamos como un veto de exportación. Todo esto debe ser utilizado para poder atender este tema de trabajo forzado. Y esto incluye obviamente el perseguir a estas empresas legalmente y aplicar la ley.
porque esto sucede muchas veces en el mismo lugar y entonces queremos obtener más información al respecto e utilizarla. Tenemos poco tiempo, así que te daré la palabra para los últimos minutos. Sí, quiero responder una pregunta sobre cuántas veces una compañía tiene que reembolsar a la gente. Desde nuestro punto de vista, sí, un trabajador tuvo que pagar por su trabajo, tiene que ser reembolsado. El enfoque es asegurarse de que esto no suceda desde un principio, que los trabajadores no tengan que pagar nada desde un principio. Y queremos implementar que estas tasas de reclutamiento en realidad no sucedan y tener todos los mecanismos con las agencias, hacer muchísimo trabajo en favor de los trabajadores para que podamos descubrir cómo esto pueda funcionar. Es un reto, no es sencillo. Y en nuestro país tenemos un proceso limitado eh, para el reclutamiento, pero hay otros actores involucrados que también deben ser responsables de esto. Un proceso holístico para el reclutamiento con todos los actores relacionados debe ser también atendido. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias por viajar a Nueva York. Gracias por invitarme. Y como lo dije desde un principio, espero que obtengamos la importancia de los trabajadores y que ellos estén enfrente de las agencias también en el proceso de remediación y que estén involucrados en estos procesos. Gracias también a todos por al resto del foro. Gracias.